los jóvenes ha sido un auténtico regalo. Y también escuchándolos, pues me daba cuenta, ¿no?, de cómo las personas que no han pasado por esta experiencia puede ser realmente difícil de comprender qué es lo que vivimos, pues las personas que sí hemos pasado por esta experiencia, ¿no? También uniéndolo con esto, ¿no?, el hecho de que, bueno, muchas veces hablamos de lo que es la adopción, ¿no?, y de los traumas o de las situaciones que nos puede llevar el hecho de haber sido adoptados. Pero en realidad hay mucha parte de todo lo que está en nuestra personalidad o de los introyectos, porque la ponencia que ahora vamos a dar Xavi y yo a medias es pues sobre los introyectos y pues como toda la parte más psicológica, ¿no? Hay una gran parte que a veces atribuimos a la adopción y que en realidad no tiene que ver con la adopción, que en realidad tiene mucho más que ver con el hecho de haber estado separados tempranamente de nuestra familia, ¿no? Todos con nuestros padres tenemos un vínculo de sangre. Y cuando nacemos, pues en la relación con nuestro papá o con nuestra mamá, nosotros enviamos amor y papá y mamá nos lo devuelven, y así es como que siempre va viendo este círculo. Pero cuando somos separados de papá o de mamá, por los motivos que sea, y esto nos pasa tanto a las personas que luego estamos en adopción, como a las personas que no. Cuando estamos separados, algo de este vínculo se interrumpe, algo de este vínculo se congela. Y si estamos separados poco tiempo y luego volvemos a encontrarnos, pues a veces ahí se restaura. Pero cuando somos separados definitivamente de nuestra mamá biológica y de nuestra familia biológica, algo de este vínculo queda congelado. Y esto pues tiene consecuencias para nosotros. Una de las primeras consecuencias que acostumbra a tener es que esta rotura del vínculo acostumbra a desarrollar mucha ira, mucha rabia, porque es esta separación, la impotencia, ¿no? La impotencia de si mamá no está, de pequeños es, si mamá no está yo puedo morir. Aunque si lo miramos socialmente, esto no es real, porque luego pues hay o una entidad o hay otras personas pues que nos adoptan y que pueden seguir y que nos cuidan. Yo, por ejemplo, fui adoptada en el momento de nacer, a las horas de haber nacido. Mis padres adoptivos ya me estaban recogiendo. Aún así, el vínculo que se rompe con mi mamá biológica, eso queda. También en el trabajo, porque una cosa es tu experiencia, la otra es, pues bueno, cuando vamos trabajando yo como terapeuta con otras personas adoptadas, nos damos cuenta del hecho de que no importa en qué edad esta separación haya sido. Parece que si éramos tan pequeños, pues que era en el momento de nacer, esto no se iba a recordar. Pero aunque seamos muy pequeños, aunque sea como yo con horas, esto queda grabado en nuestro interior y hace que cualquier vínculo después también pueda tener ciertas dificultades, porque sentimos como que el vínculo es peligroso. Y aunque no haya una memoria más construida, sí que hay una memoria corporal, sí que hay pues una memoria interna de que eso nos ha pasado. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hablar, yo llamaba a mi madre
Y en cambio mi madre adoptiva venía, me atendía y yo seguía muchas veces llamando a mi mamá, sobre todo si era de noche y estaba medio dormida. Es como que, aunque ellos aún no me lo habían compartido, como que aunque ellos aún no me lo habían dicho, algo en mi interior sabía que mi mamá no estaba conmigo. Entonces, en esta rotura o en esta congelación de este vínculo, ¿no? Vemos pues que muchas veces nos crea desajustes, ¿no?, en nuestro comportamiento. Lo primero es, si mi mamá desapareció, doy por sentado de que cualquier persona de mi vida puede desaparecer en cualquier momento. Esto muchas veces a lo que nos conlleva es a tener mucho control sobre cualquier cosa que esté ocurriendo a mi alrededor, cualquier cosa que pase. Y a veces decimos, ¿por qué las personas adoptadas nos puede costar estudiar? Pues porque estamos atendiendo a tantas cosas que cómo concentrarnos con una, ¿no? O todo el tema del déficit de atención tiene mucho que ver con esto, intentarlo controlar todo para que realmente no nos vuelva a ocurrir, para que realmente las personas que queremos no vuelvan a desaparecer. Y esto queda grabado en nuestro inconsciente. No lo hacemos de manera consciente, pero sí nos es muy difícil, ¿no?, el dejar de controlar. También muchas veces tenemos una baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque fue muy grande la frustración que tuvimos en la desaparición de nuestra mamá. Y cualquier cosa que, por muy tonta que sea, o sea, que me quiten un lápiz, igual me puede conectar con esa frustración inconsciente y entonces a veces las respuestas, las reacciones pueden parecer muy exageradas, pero no importa el hecho de que me hayan quitado el lápiz o no importa que mamá se vaya al trabajo. En realidad es con qué estoy yo conectando a nivel inconsciente y la respuesta que estoy dando no es tanto al hecho del momento, sino a lo que con eso me está uniendo, ¿no? También, pues muchas veces es como poner a prueba el vínculo. Mamá desapareció. Entonces, como siento que el vínculo es peligroso porque a mí cuando mamá se fue, eso me dolió, entonces me va a ser muy difícil vincularme y voy a pensar más consciente o más inconscientemente que mis padres adoptivos también en cualquier momento pueden desaparecer. Y más pues si pasé por medio pues en alguna institución y luego también me fui de la institución, o sea, si allí me vinculé con alguien y luego me volví a separar. Cuantas más separaciones hay, es como que más retraumatizamos este vínculo. Por tanto, si yo no siento la seguridad en el vínculo, y esta seguridad, aunque los papás puedan hacer todo lo posible para dárnosla, no siempre nosotros somos capaces de recibir esta seguridad. Entonces, a veces me puede costar el vincularme y eso puede costar, pues como decían los jóvenes antes, Albert y Alex, me puede costar abrazarlos, ¿no? O hay otras personas pues que reaccionan totalmente diferente y es como pongo el vínculo a prueba y entonces, bueno, tenemos todo tipo de comportamientos que desafían totalmente a nuestros papás para ver, inconscientemente, pero para ver si haga lo que haga, van a seguir quedándose. Lo cual realmente complica mucho
para los papás adoptivos a su tarea, ¿no? Siempre digo que yo tengo un hijo de 21 años, biológico, y digo que ser padres es difícil, pero realmente ser padres adoptivos es mucho más complicado. Sí que la paternidad en sí ya conlleva muchos problemas, pero cuando adoptamos hay unos problemas que vienen añadidos a lo que es la paternidad. También es cierto que no es ni mejor ni peor, ¿no? Es una paternidad diferente. Al principio, en la primera ponencia, Angie pues nos contaba, ¿no?, que ella tiene un hijo biológico y tiene una hija adoptiva, y que hay cosas en las que los dos se juntan y hay cosas en que uno tiene que tratar muy diferente, porque venimos con una herida que no es la adopción, sino que venimos con una herida que es la desaparición de mamá de nuestra vida. Y esa herida permanece. Entonces, yo sí que recomendaría a todas las personas que han pasado por una adopción, les recomendaría terapia. ¿Por qué? Porque necesitamos recolocar todas estas cosas, sea en individual o sea en un grupo, ¿no? Como Xavi aquí en el centro lleva los grupos de jóvenes. Es importante el que decidamos trabajarnos, porque si no hay muchas cosas de este trauma, de esta separación, que pueden marcar profundamente nuestra vida, ¿no? También hay una parte de como que tenemos dos posibilidades, ¿no?, ante la incomprensión de por qué mamá se fue. Una es, podemos culpar a nuestra mamá y pensar, pues, o que era mala o que vete a saber. Y lo más habitual en los niños adoptados es que pensemos que esa dificultad estaba en nosotros, que en nosotros hay alguna cosa que está mal y que por eso nos dejaron. Y esto es como muy inconsciente, pero sí que está como muy arraigado, ¿no? Bueno, hay algo malo en mí que hace que mi mamá no me quisiera. Y cuando somos más adultos podemos ver que posiblemente no es que nuestra mamá no nos quisiera. Podemos entender que la vida tiene millones de circunstancias que nosotros desconocemos y que estas circunstancias pues la han llevado a que no nos pudiera atender. Hay una pregunta que aquí dicen, ¿a qué edad recomiendas iniciar terapia? Yo recomiendo iniciar terapia desde que se es bebé, pero no al bebé, sino a los papás. Entonces, si los papás adoptivos empiezan a hacer un proceso de entender cómo acompañar a sus hijos en todo este proceso, los hijos se van a ahorrar mucho trabajo, ¿no? Por ejemplo, en la primera ponencia de Angélica, ¿no?, cómo nos mostraban cómo desde el primer momento Angie ha sabido que ella tiene una familia biológica. A veces las familias me preguntan, ¿cuándo decirles que son adoptados? Desde el primer momento. Y no tan solo el decir que son adoptados, sino el hecho de que forma parte la familia también biológica, ¿no? Como hemos visto en la ponencia de Angélica y de Angie. Entonces, yo lo que sí que recomiendo es que los papás lo trabajen, que los papás puedan trabajar sus duelos, que los papás puedan trabajar sus miedos. Yo sé que uno de los miedos, porque trabajo con muchas familias adoptivas, que uno de los miedos que tienen los papás es si los hijos adoptados vamos a querer más
a nuestros padres biológicos o a nuestros padres adoptivos. Entonces, lo que les diría es que el corazón de todos los niños adoptados es lo suficientemente grande para que quepan los 4 papás. Los conozcamos o no, esto no es una competición, ¿no? Como decía antes Xavi, ¿no? Cómo poner a las 2 mamás en el mismo lado de la cuerda. Otra de las cosas que nos acostumbra a ocurrir con la separación de mamá es el hecho de que nuestra autoestima, pues por lo que os comentaba, acostumbra a quedar muy dañada. También muchas veces hay sentimientos de culpabilidad y también como que emocionalmente muchas veces estamos unos años por debajo de lo que supone nuestra edad que pone en el carnet de identidad, ¿no? Entonces, contemplar estas cosas, ¿no? Contemplar de que igual a una persona que ha sido adoptada le va a costar más separarse de sus padres porque piensa que si se va, o ir incluso a casa de los amigos, que si se va, los padres pueden desaparecer. Entonces, es cómo acompañar desde el principio a las personas que hemos sido adoptadas en este proceso, ¿no? Cómo dar un lugar a todas estas heridas, cómo dar un lugar, pues que ahora precisamente Xavi os hablará de esto, cómo dar un lugar a este bebé o a este niño que fuimos, que pasó por esta separación. Y os dejo a Xavi con todo el tema del bebé. Sí, de hecho el bebé sería, a ver, en adopción, como decía Carmen, empieza por una escena donde mamá desapareció, ¿no? Y eso le pasó al bebé. Y como decía Carmen, eso lleva asociadas algunos mensajes que se dan en una etapa de la vida que no tenemos lenguaje. Y entonces entra en vena, es inapelable, ¿no? Lo que pase, la interpretación que hace el bebé de lo que le está pasando no tiene discusión, ¿no? Es así. Y se queda grabado, como hemos visto en otras ponencias, sobre todo en de Emma, se queda grabado en el cuerpo, no, porque la mente, todavía no tenemos lenguaje, no lo podemos almacenar en la mente, y quedan como recuerdos en el cuerpo, ¿no? Es que antes se ha notado. Sí, es como el cuerpo es el que va a dar respuesta más adelante cuando ese lápiz que me dan lo pueda asociar a no soy suficiente, no me lo quieren dar, no era este el que yo quería. Cualquier cosa que sea una frustración me puede conectar con la frustración de que cuando yo necesitaba todo de mamá, mamá desapareció. Y ahí hay una conexión que a veces es muy explosiva. Las familias adoptivas lo sabréis. Y intentamos dar respuesta racional. Es como que, ¿pero por qué lo haces? ¿Pero por qué te enfadas así? ¿Pero por qué te encierras? ¿Pero por qué me hablas así? Y no hay respuesta racional porque ni el propio hijo o hija sabe lo que le está pasando. Es una reacción corporal. Y eso le pasa al bebé. Y el bebé tiene asociados esos mensajes, ¿no? Para mí el mensaje central sería no soy suficiente, porque no fui suficiente para mamá, hay algo que no soy suficiente, ¿no? Que tiene que ver con la frustración, es como que si no me lo da es que no soy suficiente, si le pido algo y no hay respuesta es porque no soy suficiente o porque no lo merezco, ¿no? Y esos son los introyectos que quedan, ¿no? Son mensajes adheridos al cuerpo y se quedan grabados a fuegos porque fue en un momento donde yo me jugaba mi integridad física. El bebé cuando mamá desaparece, lo que siente es que se va a morir, porque un bebé necesita mamá. Y hablamos de mamá
porque cuando el papá desaparece yo no siento que voy a morir. Puedo sentir una falta, puedo sentir cosas, pero no siento, no tiene que ver con mí, con la percepción de que ahora aquello de lo que yo dependo desaparece. Y ahí vienen todos los mensajes asociados. También el que hablaba Karma del control, ¿no? Es como si de pequeño todo desapareció, diríamos en un día fatídico, ¿no? Que todo desapareció. Es fácil que de mayor yo tenga que tener un sobrecontrol de todo, porque todo puede desaparecer y porque ahí me juego la vida. ¿Me está indicando algo? Gracias. Tenemos aquí a los jóvenes asesorándonos. Bueno, y quería hablaros de la expresión, sobre todo en la infancia. Yo creo que es durante toda la vida, pero sobre todo en la infancia. De la expresión de ese bebé en los adoptados es decir, cómo se expresa. Pero cuando me ha pasado eso, si no tengo conciencia, no voy a decir, mira, lo que me pasa es que estoy muy... me cuesta mucho tolerar la frustración porque lo que me pasó de bebé fue terrible. Eso no puede ser porque no lo sé, ¿no? Pero sí que lo que quedó ahí pendiente es que hay un bebé que está dentro de mí y que lleva esos mensajes. Y ese es el que a veces, cuando mamá me dice que no, explota. Porque dice, lo ves como no, lo ves como no, lo ves como aquí tampoco, lo ves como... Es como se encienden todas las alarmas, todo el peligro. Y el bebé se expresa. Para mí la gran expresión del bebé interno tiene que ver con las conductas que llamamos regresivas, las conductas que tienen que ver con etapas anteriores, que seguro que están presentes. Y además que es muy sano que estén presentes, porque a mí cuando me viene a consultar una familia, yo siempre pregunto por qué conductas tiene que parezca un bebé que sea mucho más pequeño. Y a mí me asusta un poco cuando me dicen ninguna, porque no me creo que el bebé interno no esté ahí, y eso tiene más que ver con que no tiene permiso para salir. Y ahí es como, ¿no? Es como el bebé quiere salir pero no tiene permiso, que es cuando le dicen una frase que seguro que las familias dicen habitualmente, que es, no hombre, no, que ya tienes 12 años, ¿no? Que es cuando yo me estoy el bebé se está expresando como más pequeño y entonces la familia me dice, no, eso ya no toca, ¿no? Es como que ese bebé que está ahí y que está saliendo, aquí tampoco lo queremos. Ese bebé que tiene todos los mensajes que tienen que ver con el dolor, con lo que no soy suficiente, con mi frustración, aquí ya no lo queremos. Es como que ya no queremos a ese niño pequeño. Ahora tienes que ser como todos los niños de 12 años que no les pasó nada, ¿no? Que en el fondo es decir, lo que tú eres no es suficiente para nosotros. Y es como remarcar esa frase que yo recibí cuando era un bebé. No soy suficiente. No soy lo que esperan de mí. No soy como papá y mamá esperaban que yo fuera, ¿no? Que cuando yo tengo la autoestima dañada como consecuencia, lo que decía Karma, de todo lo que me pasó, no son frases que ayuden demasiado, ¿no? Es como que yo tengo un imán para recibir las críticas, ¿no? Cuando yo tengo un autoconcepto de mí que no es positivo, cuando alguien me diga algo que no es positivo, me lo voy a creer, entra muy fácil, ¿no? Y antes pongo el ejemplo, si yo qué sé, he dormido muy poco, he dormido fatal y sin dormir me voy a trabajar y alguien me mira por la calle, no voy a pensar, seguramente no pensaré que me está mirando pues porque soy simpático, porque me gusta mi cara o porque, yo qué sé, sino que yo como sé que vengo de no dormir y que tengo el autoconcepto muy bajo, seguramente diré, ya me ha visto, ¿no? Seguro que, ¿no? Como que reconfirmaré que mi cara no es la que espera la gente, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa, ¿no? Es como cuando yo tengo el autoconcepto de que no soy suficiente, las cosas que tengan que ver con no soy suficiente me entran muy fácil. Y además lo suman, lo agravan, ¿no?
Lo que os quiero decir, sobre todo las familias adoptivas o los que lo veis hacer, es muy atentas a todas las conductas de más pequeño que tenga vuestro hijo o vuestra hija. Acompañarlas y celebrarlas. Es como, todavía tenemos un espacio donde podemos curar cosas del bebé. Todavía le podemos decir al bebé que aquí sí, aquí sí. Y si yo interpreto que a mi hijo le encantaría que yo le vistiera, tengo dos opciones, o decirle, no, que ya tienes 12 años, ¿no? Y le dejo ahí. O abrir esa ventana al niño más pequeño que a lo mejor todavía quiere escenas donde se pueda relajar en brazos de mamá y pueda ser vestido o pueda ser, yo qué sé, cualquier cosa que tenga que ver con etapas anteriores, porque es como si el bebé interno estuviera diciéndole, ya verás cómo no, ya verás cómo no, ya verás cómo aquí no, ya eres mayor, ya no te quieren, ya no quieren ese bebé, ya no quieren. Y lo que le ofrecemos cuando acompañamos una conducta regresiva es la vivencia de que sí. No solo te digo que ese pequeño vale, sino que coja al pequeño y le he visto. Y es como que, hola, ¿no? Hola, es verdad. Sí que soy atendible, soy cuidable, ¿no? Y en la medida que lo vayamos haciendo, hay un momento que aparece la autonomía real, que es cuando él dice, déjame ya, que ya me he visto solo. Es como, yo ya sé que si tengo un momento de estrés, de que no tal, a ti te encanta vestirme, pero yo ahora ya voy solo, ya. Y ahí es la autonomía real. Es como cuando ayudamos o enseñamos a ir en bicicleta, ¿no? Estamos así, incluso cuando ya sabemos, ya notamos que nuestro hijo ya va solo, le acompañamos un poquito más, ¿no? Porque para que se sienta aún más seguro, ¿no? Es como que ya al final dice, ya, déjame, que voy. Y él va sabiendo que si cae estaremos ahí, ¿no? Bueno, a mí me parece muy importante porque además eso cura y lo vemos cada día. Cuando una familia es capaz de ver a ese bebé, cuando se está expresando, atenderlo, celebrarlo y estar con él, el estrés interno, la autoestima, la inseguridad, todo eso va desapareciendo. Una persona pregunta, ¿conductas regresivas puede haber toda la vida? Toda la vida, y no es exclusiva de los niños adoptados. Lo que pasa en la adopción es que sabemos que hubo una herida profunda cuando era muy pequeñito, ¿no? Y por eso está ahí. Entonces, lo lógico es que ese bebé se vaya expresando durante toda la vida. Cuanto menos haya recibido ese acompañamiento cuando somos pequeños, más se mantendrá. Es como que si el bebé no tiene permiso para salir, saldrá por otro lado. Saldrá a lo mejor cuando seamos mayores, en la adolescencia con explosiones muy grandes. Sí, pero es toda la vida. Yo a veces pienso, no sé, el tema, por ejemplo, de mamá, ¿no? Del maternaje. No sé si os pasa, pero cuando hay dificultades, somos mayores y no sabemos dónde acudir, a veces nos ponemos, no sé, a mí la palabra que me viene es mamá, ¿no? Ayúdame. Mi madre murió hace casi 40 años y a mí me pasa todavía. Es como hacerme pequeño, poderme poner en una situación donde me vea, todavía se hace, ¿no? Y es sano mientras me dé cuenta que lo estoy haciendo, ¿no? Es como que ahí está mi niño que necesita... En el fondo, lo que os digo de la conducta regresiva es, hay momentos que me encantaría dejarme caer en brazos de mamá y mecerme, y para eso están las mecedoras, que también son para adultos, ¿eh? Es como nos mecemos también, ¿no? Y es un placer, ¿no? Dice Miriam, mi hija de 22 años en casa se comporta como si fuera más pequeña y no sé cómo ayudarla. Pues ahí tienes mi respuesta. Para mí sería abrir esa ventana a las cosas que hace de más pequeña y acompañarla y celebrar que lo hace. Es como que
todavía está curando cosas antiguas. Todavía es como que nos lo pone encima de la mesa, que falta esto por trabajar. Nosotros decidimos si lo trabajamos o si le cerramos la puerta y le decimos, no, aquí ya se acabó, esto te lo tragas. Ya esa niña más pequeña ya pedirá asilo en algún jefe o en la pareja que tenga cuando sea mayor. Pero, ¿cómo podemos reparar? Acompañando. Es como, a mí me gusta tener la imagen de, en lugar de decir ven, porque ya tienes 22 años y tendrás que hacer esto, es, ¿dónde estás? Y te voy a buscar. Porque además no es un retraso evolutivo generalizado, sino que hay cosas que todavía estoy bloqueado en algunos aspectos. Poder ver eso y ver que en algunos aspectos yo tengo 16 o 14. Que tienes 14 y voy y te busco y desde ahí crecemos. ¿No? Es como me gusta la frase de solo puedo partir desde donde estoy, no desde donde tendría que estar, ¿no? Voy a donde estás y desde ahí partimos. Y vamos a crecer, seguro. No hay prisa. La prisa es muy poco amiga de nuestra evolución. Lo que pasa es que la sociedad nos la imprime, ¿no? Es como, ¿no? Desde que son pequeños, ¿no? Cuando vemos un niño pequeño, es un piropo decirle, ¡hala, qué grande estás! ¿No? Ya tiene que ser más grande. Y a mí me sale, déjalo ser pequeño. Que esté el tiempo que le haga falta para poder quemar etapas absolutamente, ¿no? Sí, Delia también nos pregunta qué terapia nos puede ayudar a sanar el vínculo. Eso sería como un trauma ya que nos quedamos congelados. A mí personalmente, una de las cosas que más me ayudaron fueron las constelaciones familiares y por eso me dedico a ellas, ¿no? Yo en las constelaciones familiares recuperé a mi familia biológica, ¿no? Recuperé el vínculo con mi familia biológica. Ahí, y a más fue todo un proceso, ¿no? Porque me acuerdo la primera constelación era como que yo sentía que no tenía permiso de mi familia adoptiva para amar a mi mamá biológica, a mi familia biológica. En la segunda constelación sentía que no tenía permiso de los biológicos para los adoptivos y fue un proceso de cómo ir dándoles un lugar a los 4, ¿no? Realmente al final, ¿no? En constelaciones vemos que, pues, que de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, nos viene la fuerza de la vida. Entonces, qué bonito el hecho de que las personas que hemos sido adoptadas tenemos el doble. Es en lugar de que nos reste, cómo verlo como una suma. Entonces, en mi caso, las constelaciones me ayudaron un montón. ¿Vos, si quieres decir alguna otra? Yo creo que hay muchas. Por mí, yo creo que las constelaciones son una herramienta fantástica porque es una manera directa de inclusión de los orígenes de la familia biológica. Y yo creo que en el fondo lo que estamos hablando es de un trauma que se crea en las primerísimas etapas, ¿no? Entonces, cualquier terapia que tenga en cuenta eso, el trabajo del trauma, que al fin y al cabo el trauma es algo que me ocurrió y que yo no tenía los recursos suficientes y además mi integridad o mi vida estaba en peligro. ¿Qué es lo que le pasó al bebé? Que no tengo recursos suficientes para dar respuesta, me lo tengo que tragar y es un trauma realmente que queda grabado en el cuerpo porque hay peligro de mi vida y de mi integridad. Entonces, hay diferentes maneras de abordarlo, pero siempre teniendo en cuenta eso. Y creo que las constelaciones tienen un abordaje muy directo y que se avanza mucho en poco tiempo, ¿no? Porque es muy clarificador.
Amparo nos dice, nosotros también trabajamos los vínculos, nuestra familia biológica, el duelo de los hijos biológicos que no habían llegado y nos fue de mucha ayuda. Al principio, cuando llegaron nuestros hijos, también qué es lo que estaba moviendo en ellos, cómo estaban y lo que no sabían expresar. Claro. A mí me viene una frase con eso que es como cuando yo le exijo a mi hijo que tenga la edad que tiene, aunque sea más pequeño en algunos aspectos, lo que le estoy diciendo es que quiero que sea como yo esperaba que fuera mi hijo, que a veces tiene que ver con ese duelo de mi hijo biológico. Es como que cómo están mis expectativas como padre, como madre, respecto a la adopción, ¿no? Como que creo que es un trabajo también, como cambiar las expectativas, como saber que es algo distinto, como decía Carmen, y mejor me peor, es distinto y muy profundo y maravilloso, pero distinto. Aquí una persona pregunta de que yo he dicho que no sentía que tuviera el permiso. Si realmente, bueno, en general a todas las personas que hemos pasado por adopción nos cuesta sentir este permiso, lo tengamos o no, ya no depende tanto. Pero si no lo tenemos, el trabajo es más difícil porque sentimos más que estamos traicionando, y si lo tenemos, pues se nos facilita el trabajo, pero al fin y al cabo el trabajo lo podemos hacer igualmente. Lo que sí que agradecemos evidentemente es a los papás adoptivos cuanto más fácil nos lo ponen. Yo quería aclarar, ese más fácil nos lo ponen, tiene que ver con que los papás adoptivos hagan un trabajo de cómo ellos integran a esa mamá. Porque si esa mamá, yo como padre, no forma parte de mí, mi hijo no va a tener, mi hijo siente que no tiene el permiso. Porque no lo puede compartir, porque si no, si yo no la tengo, no la puedo compartir. Entonces es como soltar una información que no va a ser compartida. Y entonces tengo miedo a que sea juzgada. Y entonces nuevamente callo, ¿no? Es decir, es como la importancia del trabajo de las familias, sobre todo de las mamás adoptivas, de poder integrar a esa mamá dentro. Porque si el hijo siente que esa mamá también forma parte, ahí ese es el permiso. Si no, no se puede acompañar. Es muy difícil. Preguntan, ¿a partir de qué edad, momento podemos recurrir a las constelaciones para ayudar a nuestros hijos? No hay. Yo creo que cada familia lo siente, pero se puede hacer pero los papás, desde cualquier momento. Y los hijos cuando crecen y se vuelven adultos, pues ya sentirán el momento, ¿no? También creo que es muy importante respetar el ritmo que tenemos las personas adoptadas, porque a veces un poco lo que hablábamos antes, ¿no? A nivel emocional vamos pues unos añitos anteriores. Entonces, respetar cuando nos apetece y cuando aún no nos sentimos preparados para hablar de eso. De hecho, yo creo que eso tiene que ver con el trabajo interior de los papás, ¿no? Porque es como, si yo hago el trabajo de integrar a la mamá o a la familia biológica de mi hijo, si ya está, si yo ya la siento, yo no lo voy a, o sea, no lo voy a plantear, está en mí. Y cuando el hijo o la hija adoptada quieran, ya sienten que está ahí. Entonces, es como cuando sea su momento llorarán. Lo que yo, o sea, ¿no? Lo que hace la familia adoptiva cuando se trabaja eso es trabajar el permiso. Yo la tengo dentro, pero no he de compartirla con mi hijo. Sencillamente la llevo dentro y si la llevo dentro, saldrá sola cuando tenga que salir. Es como eso da el permiso para que salga. Y a veces no la llevamos dentro nunca y un hijo siente que nunca ha tenido el permiso. Que la traducción que hace es nunca me ha importado.
porque ni siquiera se da cuenta que no tenía permiso. Sencillamente sintió que no tenía permiso y pues no es importante, ¿no? Y retomando un poco lo que se ha ido hablando también durante el Congreso, ¿no? Como la necesidad de buscar nuestros orígenes. Está bien si buscamos nuestros orígenes externamente, si logramos conocer a nuestra mamá, pero cada uno tiene que sentir si eso le va a aportar o no le va a aportar. Cada persona adoptada tiene que sentir eso. Lo que sí que es importante es que podamos tener paz con nuestros papás biológicos en nuestro corazón, que más allá de que los conozcamos, no los conozcamos, tengamos la posibilidad, no tengamos la posibilidad, queramos o no, que podamos amarlos, porque realmente nosotros somos parte de ellos, está en nuestro ADN, y cuando los rechazamos a ellos, nos rechazamos a nosotros. Entonces es como poder darles en nosotros un lugar, ¿no? A nuestros papás biológicos, porque están en nuestra piel, están en nuestro cuerpo, ¿no? Yo, por ejemplo, no conozco ni tengo posibilidad de conocer a mis padres biológicos porque no hay datos. Pero ¿cómo sé cómo era mi mamá? Pues me miro al espejo y todos nos parecemos a nuestros padres. Es como reconocer a nuestros papás en nosotros. Bueno, no se acaba el tiempo. Sí, se está acabando la jornada de hoy. ¿Ya? Sí, ya, ahora que hablabas de los papás biológicos, digo, mañana hablaremos bastante sobre el tema de la integración de la familia biológica. Y nada, esperamos que haya sido de provecho esta jornada. Yo creo que a mí las ponencias me han interesado mucho y pienso que ha sido un buen paso. Sí, agradecer a todos los ponentes que han dado pues, sus conocimientos, su experiencia. La verdad es que un profundo agradecimiento a todos y también a todos vosotros pues, por vuestro interés, por vuestras preguntas. Espero que os haya servido, que os haya aportado. Aquí también van diciendo, me ha encantado, muchas gracias, útil, brutal, todos, gracias. Cómo tener acceso a las grabaciones del evento. Vamos a ver si han quedado bien grabadas y luego iremos decidiendo cómo lo vamos gestionando. No es algo, por el momento, es el primer congreso que organizamos y la verdad es que ha sido bastante para nosotros. Entonces, lo de las grabaciones es un siguiente paso que nos plantearemos a partir del lunes y ya os informaremos. Pues ya. Bueno, pues muchas gracias a todos, que descanséis y mañana continuamos. A las 4 de la tarde vamos a volver aquí con más ponencias y con más temas. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias.